apresurados, que viene el Día de Acción de Gracia. Y lo mismo le estaba pasando a la escritora con su amiga. Y fueron a tomar café y la sentaron al lado de la ventana que miraba hacia la calle principal. Y en esa calle principal a la escritora le llamó la atención ver a un señor como de la tercera edad. ¿Y por qué le llamó la atención? Porque este hombre cargaba como 20 escobas. Se me olvidó traer la escoba, pero usted imagínese que yo ando un montón de escobas. Y él caminaba por la ciudad a paso lento y ella observaba desde la ventana y le dice a su amiga que es de ese pueblo: ¿quién es ese señor? Y ella le dice: oh, él ha vendido escobas por más de 40 años en el pueblo. Y ella sintió en su corazón que el Espíritu Santo le dijo: tienes que entrevistar a ese hombre. Entonces la escritora le dijo: oh, ahí viene, mira, le dijo su amiga, él va a entrar, está entrando a la cafetería. Y el señor iba pasando y decía: vendo escobas, vendo escobas. Y ella decía: qué raro, vende escobas. Eso la impactó a la escritora. Entonces se le acercó a la mesa a ellas y les dijo: ¿quieren una escoba? Y ella le dijo: sí, te vamos a comprar una escoba, pero aparte, le dijo la escritora, ¿me puedes dar una entrevista? Y él se le quedó viendo con sus ojos un poco ya caídos porque es anciano. Y le dice: muchas personas y muchos canales de televisión han querido entrevistarme, pero yo no he dado entrevista, pero te la voy a dar a ti, le dijo. Entonces quedaron de acuerdo que el día, eso era un martes, el viernes se iban a reunir en la misma cafetería. Llegó el viernes y ese hombre se llama Melvin Pickens, es una historia real que pasó en Arkansas. Entonces ese hombre llegó, se sentó a la mesa con la escritora, que ella escribe muchos libros cristianos, y ella le empieza a hacer preguntas. Bueno, ordenaron la comida y todo, ¿verdad? Entonces ella empieza a preguntarle, le dice, él le contesta: no me preocupa y no tengo miedo a nada, le dice. Estoy agradecido por lo que Dios hace. Melvin, un hombre que vendía escobas. Se cuenta la historia de este hombre que barría con esas escobas. La escoba era solamente el instrumento para poder hablar con alguien. ¿Y sabe algo peculiar de Melvin? Era ciego. Era ciego, el 70% de su visión él no la tenía. Entonces él le cuenta, le dice la escritora: ¿me puedes contar más de ti? Y él le dice: sí, hace 45 años estoy casado con la misma mujer, le dijo. Y crecimos 5 hijos. 2 de ellos fueron a la universidad, le dice Melvin. 2 ya murieron y 1 está perdido, pero tengo fe, dijo él, que un día va a regresar a casa, que va a venir a la iglesia. Así como Jesús sufrió por los seres humanos, yo estoy sufriendo por mi hijo, dijo Melvin a la escritora. Y ella escribía y escribía. Luego dice: ¿por qué vendes escobas? Y le dijo él: es solamente, lo he hecho toda la vida, pero es para hablar con las personas y contarles que yo estoy agradecido. Y cualquiera de nosotros dijera: es un hombre con discapacidad, debería de vivir quejándose, pero no, amargado, fastidiado de la vida, de ver a los demás que pueden ver bien y que él tiene esa dificultad. Pero él dice que desde pequeño, contándole a la escritora, le dice: cuando mi madre me dio a luz, ella murió. Al yo nacer, le dice, mi padre nos abandonó porque él no quería criar. Mi abuela, dijo Melvin, ella nos crió y nos llevaba a la iglesia. Y cuando yo era un jovencito, dice él, de 11 años, yo le dije a Jesús: yo quiero ser un niño agradecido. Y desde ese día he sido agradecido por todo lo que Él me ha dado. Con las bajas y las altas que tiene la vida, Él es un hombre agradecido. Y luego dice, le voy a leer acá: yo nací casi ciego, puedo ver un poco, contestó él, pero mi esposa es totalmente ciega. Imagínense, las personas creían que no lo lograríamos, pero crecimos 5 hijos.
Mi esposa fue la primer mujer afroamericana, dice él, que fue a la universidad y se graduó de la universidad y enseñaba. Ella era una maestra, se graduó como maestra de música. Y ella por más de 40 años enseñó a niños con discapacidades, cuenta Melvin al escritor. Y dice la escritora, mientras este hombre estaba sentado en la mesa, a mí se me salían las lágrimas, dice ella, de ver que yo me estaba quejando hace 2 días por la conmoción del tráfico, de que empezó a llover, de que ya vienen las fiestas y no tenemos todo listo. Y este hombre estaba con una gran paz y tranquilidad contándome todo lo que les ha pasado por más de 40 años. Entonces, y luego él le dijo, yo amo y me encanta Filipenses 4:13, le dijo ella, porque dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tenía 11 años adopté ese versículo. ¿Cuál es el versículo que hemos adoptado nosotros? ¿Estamos nosotros agradecidos como Melvin? Es un buen pensamiento. Y luego dice, soy un hombre feliz porque yo le pedí a Dios que quería ayudar a otros. Y aquí viene algo importante que le dijo, la vida no consiste en lo que los demás puedan hacer por ti, le dice, sino en lo que yo pueda hacer por ellos. Ese hombre no pensaba en lo que alguien le podía dar a él, sino en lo que él podía dar. Entonces, como este tiempo estamos hablando del agradecimiento, ¿qué mejor ejemplo que ese? Ese es un buen ejemplo para que nosotros vivamos con gratitud. Diga al que está a su lado, tenemos que vivir con gratitud. Luego, ya voy a terminar la historia, luego le dice, la escritora le dice, ¿cómo quiere que lo recuerden sus hijos? Y él dice, quiero que recuerden que siempre estuve ahí por ellos, que fui un hombre de familia y que siempre les di de comer y que siempre fui agradecido con lo que teníamos. Eso era lo que él quería que sus hijos lo recordaran. Melvin nunca se quejó, siempre lleno de gratitud, sea que vendiera una escoba o vendiera 10 escobas, siempre daba gracias. En junio 18 del 2017, a los 84 años, Melvin partió con el Señor. Denle un aplauso a la escritora, es una escritora que ella escribe libros cristianos. Ahora quiero que se vaya a su Biblia en Colosenses 3:15. Y vamos a hablar, yo voy a hablar de 3 personajes de la Biblia que usaron la misma herramienta que usó ese hombre vendedor de escobas, porque él tenía una herramienta. ¿Y sabe cuál era esa herramienta? Se llamaba la gratitud. Usted puede ir, los hombres más que todo, por ejemplo, si un hombre está haciendo un techo, usted puede estar ahí parado y dice, yo vengo a trabajar, pero si olvida la herramienta, hermano, yo dudo mucho que usted va a empezar, ¿verdad? Si olvida esa herramienta importante. Entonces, hoy vamos a aprender de esa herramienta. Y Colosenses dice, y la paz de Dios gobierne, dice, en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado, un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Y ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. La Biblia menciona que el rey David escribió muchos salmos de agradecimiento al Señor. Pablo también decía, yo les encarezco que sean agradecidos a la iglesia. Él oraba y daba gracias a Dios por la iglesia. ¿Cuánto damos gracias a Dios por la iglesia en la que estamos? Amén, amén. Aquí lo ha traído el Señor y tenemos que estar agradecidos por eso. También Abraham, el hombre de la fe, el patriarca de la fe, también era agradecido. Yo creo que no nos alcanzaría toda la tarde para hablar de tantos personajes de la Biblia, pero hoy voy a presentarles a 3 nomás. Vamos a hablar solo de 3. Y el primero tiene un nombre peculiar, a mí me gusta mucho, ¿verdad? Siempre les hablo de él. Se llama Josafat. Diga al que está a su lado, hoy vamos a hablar del rey Josafat. Josafat era un rey que ganó batalla sin sacar las armas. ¿Cuántos sabían eso? Dice, hermana, ¿a dónde está ese? ¿A dónde es que está ese Josafat?
váyase a Segunda de Crónicas 17, pero antes de leerlo le voy a dar una pequeña historia de Josafat. Josafat era el rey de Judá y la Biblia dice que Josafat hizo la voluntad de su padre. Era bien obediente, aún siendo un hombre mayor, fue obediente. Hizo conforme su padre le enseñó. ¿Cuántos de acá como papás queremos eso? Todos queremos que nuestros hijos hagan como la palabra dice, amén. ¿Cuántos están conmigo? Todos queremos eso. Entonces tenemos que hacer lo que hizo el padre de Josafat. Dio buen ejemplo a su hijo y le enseñó a Josafat a tener un corazón agradecido. Josafat dice, Segunda de Crónicas 17, 1 al 11, vamos a leer bastante. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Y luego dice el versículo 2, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. El versículo que sigue. Y Jehová estuvo con Josafat. Ahí quiero que haga una pausa. ¿Qué hizo el Señor? Estuvo con Josafat porque anduvo. Ahí viene el por qué. ¿Por qué estuvo Dios con él? Porque anduvo en los primeros caminos de su padre y no buscó a los Baales, porque aún el rey de Israel estaba un poco que él no estaba muy firme, pero el rey de Judá, Josafat, ¿de dónde es el rey Josafat? De Judá. Él se mantuvo firme en los caminos. Él leía la palabra, él juntaba al pueblo y oraban y daban gracias al Señor. Más adelante, y luego dice el versículo 4, y sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según en las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino de su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes. Aquí vamos a hacer una pausa. La Biblia dice que hasta los árabes venían al reino de Josafat y le traían presentes. ¿A qué rey se parece también? Hay un rey en la Biblia, hay muchos, pero ¿a qué otro rey le traían presentes? Que vino una mujer desde lejos y le traía presentes. Al rey Salomón. Entonces a él Dios le dio paz. Digamos que unos 10 años todo su reino fue lleno de paz. El rey Josafat, Dios lo guardó, Dios lo protegió, porque cuando Dios ve que tú y yo somos agradecidos con Él, Él pone hasta un escudo de protección sobre nosotros. Él pone gracia delante de los enemigos. Y era lo que estaba pasando en la vida de Josafat. Pero luego viene algo. Cuando empezamos a oír o nos juntamos con personas que no nos levantan, sino que, ay no, pero es que usted ha estado con personas que solo negativo hablan. Diga toque al que está a su lado y dígale, tú no eres uno de ellos, dígale. No, tú no eres, no le diga que es, tú no eres uno de ellos, dígale. Pero como todo a veces hacemos alianzas que no son aprobadas por Dios, Josafat se alió con el malvado Acat. No, hombre, si yo les contara toda la historia, duramos 3 días aquí hablando de eso. Él se juntó mucho con el rey de Israel, el cual era Acat. Pero Acat adoraba a los Baales, adoraba a otros dioses. No, pero está bien, vamos ahora, si eso no hace daño, vamos. Y ya usted que es cristiano, vaya. ¿Y qué pasa? Y empieza a fallarle al Señor. No, pero sí, mire, y nadie me dijo nada, ok, yo no estoy viendo a nadie. Eso es para los que están allá afuera. Entonces a Josafat se empezó a desviar. No nos desviemos, hermano. No olvidemos que el corazón agradecido siempre se mantiene firme para el Señor. No para que yo lo vea o el pastor nos vea,
sino para el Señor. No importa dónde estemos, nosotros tenemos que mantener quiénes somos. Nuestra identidad debe estar bien firme. Entonces Josafat se alió con el malvado Acab, rey de Israel, y todo resultó en un fracaso. Y de repente le dicen a Josafat: allá está un ejército a la derecha, allá a la izquierda está otro ejército que vienen a destruirte, Josafat, y a todo el pueblo. Entonces Josafat se puso temeroso, empezó a temblar, pero él recordó la promesa de Dios. ¿Cuántos recordamos cuando estamos en medio de la prueba la promesa de Dios? Amén. Ahí, aunque estamos llorando, que estamos temblando, pero no olvidemos que la promesa de Dios es que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces se puso en pie. Josafat se levantó y oró. ¿Y saben qué? Él le dijo al ejército: tomen todas sus armas, saquen todas las armas. Y el ejército de Josafat sacó las armas. Pero, ¿saben que no las ocuparon? ¿Sí han leído esa parte? No, bueno, hoy la vamos a leer. Vamos a Segunda de Crónicas 20. En Segunda de Crónicas 20, empezamos en el 17 y digamos que transcurrió unos 8 o 10 años entre ese proceso. Pero ya más adelante, acuérdense, Josafat se desvió, empezó a salir con sus amigos que no tenía que salir, o hacer cosas que parecen legales pero son ilegales. Entonces eso también nos desvía de la voluntad de Dios. Entonces ya en el versículo 20 de Segunda de Crónicas, ahí es cuando Josafat dice: yo tengo que poner al pueblo a orar. Yo tengo que recordar que Dios es un Dios de misericordia. Entonces yo tengo que poner al pueblo. ¿Y sacó a quiénes? La Biblia dice que él pidió que sacaran a todos los que cantaban, a todos los músicos. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué Josafat? Yo hubiera sido, no, a los hermanos más valientes pónganme al frente. Yo hubiera dicho, no, a los más robustos y los más delgaditos más atrás, pero los más fuertes al frente. Él no, él puso a los más débiles al frente, que eran, este es un ejemplo, que eran los que cantaban, pasaban solo en el templo, no tenían experiencia, pero a esos puso él. Y vámonos a Segunda de Crónicas 20:13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Entonces Josafat, me voy a pasar al 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. ¿Qué hicieron ellos? Se postraron. Es lo que tú haces cuando estamos en medio de la dificultad. No hay que llamar a ver quién nos presta, o hay que llamar quién arregla esto. Hermano, póngase a adorar al Señor, póngase a orarle y diga al Señor: yo estoy en medio de esta prueba, ayúdame, Padre. Y Él lo va a sacar adelante. Y luego dice: y de los hijos de Coré, llamó a todos a que vinieran. Ahora voy al versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos, dice, que cantasen y alabasen a Dios vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen. Él puso a los músicos a cantar, los vistió con sus mejores ropas. ¿Por qué? Porque él sabía que el favor de Dios iba a estar con él. Qué hombre de fe. Denle un aplauso al Señor, porque a mí me inspira eso. ¿Me inspira a qué? De que Dios va a pelear por mí. Él va a pelear por su situación, la situación en la que usted esté. Dios va a pelear porque Él ha visto que usted tiene un corazón agradecido. Un corazón como el de Josafat, que era un corazón que se desvió, pero estaba agradecido. Porque no somos perfectos.
Ninguno, yo no soy perfecta. Ninguno de los que está acá somos perfectos, pero sí tenemos un corazón agradecido. Diga al que está a su lado, yo tengo un corazón agradecido. Y yo no sé si tienen la melodía ahí, pero quiero que oigan cuál fue la alabanza que ellos cantaron. Y de ahí salió, de ese versículo de la Biblia, de Segunda de Crónicas 20:21, decía, glorificar a Jehová, dice, porque su misericordia es para siempre. Y le dijo al pueblo, glorifiquen al Señor. Y vamos a escucharla, denle en volumen. Ahí va el ejército, allá estaban los enemigos. Ajá, ¿sí la han escuchado? Esa alabanza de ahí salió, de ese versículo de la Biblia. Y todos estaban impactados. Y denle a la música, porque ya les voy a decir lo que pasó mientras ellos cantaban esa alabanza. Imagínense el ejército aquí, imagínense sus enemigos alrededor. Y aquí está el Señor peleando por esa situación en la que está. A ver, cántela, cantémosla. Glorifica. Su misericordia. Así estaban ellos, y que los enemigos se estaban matando entre ellos mismos. Denle un aplauso al Señor, porque los enemigos se confundieron, y el ejército de Josafat no tuvieron que usar ni una arma para destruir a sus enemigos. Yo le doy gloria a Dios, al Señor, por eso. Entonces, de la misma manera, el Señor te ha dado la victoria a ti. ¿Por qué? Porque Josafat dijo, yo voy a agradecer al Señor, yo voy a glorificar al Señor. Yo sé que los enemigos me rodean, pero Dios va a hacer algo extraordinario Dios va a hacer. Y lo hizo. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo esto? Que tomó 3 días para que, como se mataron todos, no quedó nadie, se mataron todos. Y esa gente llevaba, la Biblia dice que llevaban alhajas, mucho oro, muchas cosas. En ese momento, Dios sí les permitió que recogieran todo el botín. Y es lo que Dios hará contigo. Cuando tienes un corazón agradecido, Dios te bendice a manos llenas. Y cuando hablo de bendición, no es que hablo de billetes de a 100, sino que te da alegría, tienes familia feliz, tus hijos son bendecidos, tu casa es bendecido, Dios está en control de todo, aun aunque estemos sobre o en medio de la prueba. Amén. Entonces el botín lo recogieron, dice en 2 de Crónicas 20:25. Dios les entregó el botín. Viniendo entonces Josafat y su pueblo, dice, a despojarlos, hallaron entre los cadáveres, oiga bien, muchas riquezas. Todo lo que el enemigo les había robado se les regresó. Wow, qué lindo. Dice, alhajas preciosas que tomaron para sí, tantas que no las podían llevar. 3 días les tomó recoger el botín, porque era mucho. Dile al que está a tu lado, Dios te va a dar mucha alegría, mucho gozo, mucha bendición. Amén. Cuando somos agradecidos y ponemos el reino de Dios para el Señor, Dios va a obrar a favor de nosotros. Yo traje una sombrita. Voy a ver si a ver, está nueva, espero que funcione. Sí. Ok, esta sombrilla es la gracia de Dios. Esta sombrilla es cuando el Señor me cubre de toda cosa que me pueda caer, de la lluvia, de las quejas, de todo lo que quizás alguien tiene en contra de su vida. ¿Por qué? Porque usted tiene un corazón agradecido. Tenemos que tener un corazón agradecido, aun cuando aquellas cosas no vayan bien.
pero yo sé que la protección del Señor está sobre mí. ¿Cuántos están bajo esta sombrilla, bajo la protección del Señor? Amén, amén. Dile al que está a su lado, el Señor siempre cuida de mí. Él siempre nos va a cuidar. Pero ¿qué cuando no todo es así? Josafat estaba agradecido. Todo iba bien con Josafat. Pero hoy voy a hablarles del segundo personaje. Este personaje tenía un corazón de gratitud, pero a él no le estaba yendo tan bien. Quizás estás aquí, no sé si tú estás en la situación de Josafat o en la situación de Job. Quiero que se vaya al libro de Job, Job 1. La mayoría de nosotros ya hemos leído la historia de Job. Job 1 al 3 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios. No era un mal hombre, era perfecto y temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre exclusivo, le llamo yo, bien perfecto. Y dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y habla de, me llama la atención que la Biblia siempre menciona grandes números de cantidades. 3,000 carneros, camellos, 500 yuntas de buey, muchos animales. Pero un día Satanás fue y se vinieron muchos a presentarse delante del Señor. Y le dijeron al Señor, Señor, ¿has considerado? Y el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre recto? Y le dice Satanás, lo que tú no sabes, él creía que Dios no sabía, pero sí sabía, es que tú lo has llenado de bienes y lo has llenado de muchas cosas, pero el día que se las quites, no creo que sea agradecido. ¿Cuántos hemos leído esa historia? Muchos, la mayoría. Un día, dice la Biblia, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella vengo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Y ahí en esa conversación, Dios le dio permiso a Satanás. Dios le dio permiso de que fuera y tocara. Le dijo, puedes tocar, vamos a poner acá la cobertura del Señor a un ladito acá, pero está sobre nosotros, está sobre ti también, amén. Y le dijo el Señor, puedes tocar todo lo que Él tiene, pero no puedes tocar su vida, o sea, su alma, su ser. Y Dios le permitió, y quiero que se vaya a Job 1:12. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y el versículo 13 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el mayor. Y de repente vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y el versículo 15 le dice, y acometieron los sabeos a los enemigos y lo tomaron y mataron a los criados, o sea que mataron a los criados a filo de espada, y solamente le dice el siervo, escapé yo para darte la noticia. Ese fue el primer siervo que llegó. Y luego dice el versículo 16, llega otro siervo. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo, le dice. Y todavía no había terminado y llega otro siervo y le dice, todavía los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Luego llega el cuarto siervo, estoy haciéndolo más corto porque es largo. Entre tanto que hablaba, dice, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un gran viento del lado del desierto y azotó
y los mató. 4 noticias sorprendentes en el mismo momento. Pero ¿qué actitud tomó Job? ¿Siguió siendo agradecido? ¿O dijo, no, si yo siempre yo estoy en la oración, yo no falto a la iglesia y yo le sirvo al Señor, yo doy mis diezmos, yo trato de ser la mejor persona, pero ¿por qué estoy pasando por esta prueba? A veces decimos así, hermano. Seamos honestos, yo lo he hecho. A veces digo, Señor, ¿por qué a mí? Pero sabe que Job se mantuvo firme, aún en medio de ese tremendo impacto de dolor que recibió tantas noticias. El versículo Job 2:20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró, dice la Biblia, y adoró al Señor. Cuando estemos en medio de la prueba, adoremos al Señor. Démosle gracias al Señor. Diga al Señor, yo te doy gracias aunque estoy en medio de la prueba. Aunque estoy en medio de esta dificultad, Señor, yo te doy gracias porque tengo un corazón lleno de gratitud. Y seguiríamos hablando más de Job, pero dice el 22, me llama mucho la atención, dice, en todo esto, dice, Job no pecó, ni atribuyó a Dios su propósito. O sea que no empezó a decirle al Señor, es que es tu culpa, Señor. Él se mantuvo firme. Aprendamos de Job. Así como aprendimos de Josafat, tenemos que aprender de Job, que no todo iba bien, pero tenía gratitud en su corazón. Y si les empiezo a hablar de lo que le dijo la esposa a Job, ya ustedes lo saben, ¿verdad? No, ese va a ser para otro tema. La esposa se enojó y ella le dijo, maldice a tu Dios, maldice al Dios porque mira la situación que estás. Pero él, ni aún así, él siempre se mantuvo con un corazón lleno de gratitud. Y el último personaje, ya para ir acabando, el último personaje es el más importante, es Jesús. Diga al que está a su lado, Jesús es lo máximo, Jesús es lo mejor. Job usó la herramienta de la gratitud para pasar por esa adversidad que él pasó. Jesús sabía que iba a ser crucificado, pero antes de ser crucificado, la Biblia dice que se sentó con sus discípulos a la mesa, los llamó, ahí en esa mesa estaba el que lo iba a entregar. Pero la Biblia dice que él partió el pan y hemos leído muchas veces el versículo cuando tomamos la Santa Cena, los primeros domingos del mes. Y lo hacemos, ¿por qué? Porque lo hacemos en memoria de que el Señor lo hizo y que Él volverá. Entonces la Biblia dice que Él partió el pan en Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comer, este es mi cuerpo. Y ahí les estaba diciendo, él estaba agradecido. Él sabía el sufrimiento que iba a pasar, pero dio gracias al Señor. También otra parte de la Biblia, no lo vamos a leer, pero cuando él resucitó a Lázaro, la Biblia dice que él estaba agradecido porque su amigo Lázaro había resucitado. También otra parte de la Biblia, si usted lo ha leído, cuando le dio de comer a los 5,000, dice la Biblia que él partió, estaban los 5 panes y los pececitos, y le dio a la multitud y él bendijo y dio gracias. ¿Cuántos damos gracias aún por lo que no tenemos? Tenemos que dar gracias. No importa la circunstancia en la que estemos. Quizás las cosas no se están dando como nosotros queremos, hermano, pero este es un tiempo para vivir agradecidos. Tenemos que vivir agradecidos. Quizás nuestra situación es la de Job, o quizás es la situación de Jesús, en el aspecto que estamos pero bien mal, que ya dice usted, yo estoy pasando por esta cruz, llevo esta cruz tan pesada. Pero tenga ese corazón de gratitud. Enseñémosle a nuestros hijos también a ser agradecidos. Vivimos en este país que tiene todo, está lleno de bendición. Pero sentémonos a la mesa
Este viernes estuve con unas amigas que son de mucho tiempo y yo les dije, cuando ya casi me venía, les dije, tengamos un corazón agradecido. Siéntense a la mesa con su silla, ellas tienen hijos muy grandes ya. Hagan lo que nunca han hecho. En esa mesa, el día de acción de gracia, aunque no necesitamos esperar hasta ese día, lo podemos hacer hoy. Pero ahí siéntese y dígale, gracias Señor. Y quizás tus hijos, les dije, las van a ver un poco raros porque nunca lo han hecho. Pero nunca es tarde para empezar y hacer algo diferente con ellos. ¿Cuántos lo creen? Primera de Corintios, póngase sobre sus pies. Y Primera de Corintios, este no lo tiene, pero lo voy a leer. Primera de Corintios 15:57 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Primera de Crónicas 16:34 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Hay muchos motivos por el cual estar agradecido. Y Romanos 11:36 dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Cierre sus ojos y dígale al Señor, yo te agradezco, Señor. Porque hoy me has enseñado a que tengo que tener un corazón lleno de gratitud. Bendice a la iglesia en esta tarde, Señor. Bendice a la iglesia, que su corazón se llene de gratitud, Señor. Quizás usted dice, yo estoy pasando por esta dificultad, por esta situación, pero Dios está ahí. Y dale gracias por lo que aún no es perfecto, pero un día será perfecto. El que Dios nos haya salvado y nos haya rescatado es motivo para agradecerle al Señor. Estamos agradecidos porque nos rescataste, porque nos salvaste, Señor. Así como el rey Josafat, Señor, que ganó la batalla sin usar ninguna arma, tú vas a pelear por mí, tú estás peleando por mí, Señor. Vea cómo Dios pelea por usted, hermano. Véalo en el mundo de la fe y dígale al Señor, yo te doy gracias porque tú peleas por mí, por esta situación económica, por esta situación matrimonial, por esta situación que estoy pasando con mis hijos, con mi madre, con mi familia, Señor, por esta situación migratoria. Tú estás en control aún de eso, aún de las pequeñas cosas. Dios está en control. Hable con Él, tome este momento para hablar con Él y dígale, Señor, yo te agradezco porque me has salvado, porque me has rescatado, Señor. Iglesia, no te quedes callada y dile al Señor, yo quiero tener un corazón agradecido por tus hijos, porque ellos no están en una cárcel, porque no estás llorando, porque están allí en una cama de un hospital. Ellos están sanos, Dios los tiene bien, porque tú no estás conectado a un aparato en el hospital. Tú estás respirando bien, porque no tienes que ir y hacerte diálisis o diferentes cosas que muchas personas están pasando en estos momentos. Hay por qué agradecerle al Señor, hay por qué decirle gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, porque has sido bueno con Ríos de Vida, Señor. Aún aquellos de nuestros familiares que no te conocen, tú has sido buenos con ellos. Con nuestros familiares que están en nuestros países, tú has sido bueno, Señor. Y hay motivo para agradecer tu bondad. Levante sus manos y dígale, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque desde hoy en adelante ya no me voy a quejar porque llueva, porque haya tráfico. Yo voy a ser paciente como ese hombre que vendía escobas. No importaba que vendía 1 o 10, él sabía que tú ibas a proveer para él.
porque tu fidelidad ha sido grande. Ese es un tiempo para decirte gracias. Gracias, Señor. Iglesia, diga al Señor, no te canses de decirle: yo te doy gracias por mi casa. Quizás las finanzas no están como deben estar, pero Dios está en control de tu casa. Quizás las situaciones en la familia están descontroladas, pero Dios lo va a ordenar todo, porque tú tienes un corazón agradecido. Adora al Señor, adórale.